Y ya vamos por el capítulo 19, estamos a punto de terminar el libro. Así es que, ¿qué te parece si me acompañas para los apuntes de hoy? Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Y a las personas que me conocen, les cuento que sigo con algo de tos por las noches únicamente, pero de resto voy mucho mejor. Ya por lo menos puedo hablar de corrido sin ahogarme. El capítulo de hoy es el capítulo 19, las cartas católicas o universales. Se llaman así porque no fueron dirigidas a una comunidad especial como las de San Pablo, sino a toda la cristiandad. Son 7 en total. La primera de ellas es la carta de Santiago. Autor. Esta carta comienza con el encabezamiento de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es este Santiago? ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparecen varios con este nombre? Aparece en primer lugar Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan y discípulo de Jesús. Nos lo dice Mateo 10:2, a quien Herodes Agripa I hizo decapitar hacia el año 44, según Hechos 12 del 1 al 2. Aparece luego Santiago, hijo de Alfeo, en Mateo 10:3, igualmente discípulo de Jesús, quien no vuelve a aparecer más en el Nuevo Testamento. Aparece también Santiago, hermano de Judas, no el Iscariote, en Lucas 6:16. Y aparece finalmente Santiago, posiblemente el autor de esta carta, a quien Pablo llama Santiago, el hermano del Señor, según Gálatas 1:19. A él se refiere también Mateo 13:55 y Juan 7:5. Lo retrata como incrédulo durante el ministerio de Cristo, postura que muy pronto rechaza. Así, en Hechos 1:14, se le ve como creyente, lo mismo que en 1 Corintios 15:7. A la salida de Pedro de Jerusalén, parece que este Santiago, el que asume el liderazgo de la comunidad de aquel lugar, figura por última vez en Hechos 21:18. La tradición lo señala como martirizado en Jerusalén hacia el año 60. Contenido doctrinal. El primer tema que aborda esta carta es el de la fe, para afirmar que la fe sin obras es cosa muerta y que por consiguiente no justifica ni salva. Se refiere también insistentemente a los pecados de la lengua. Fustiga a los malos ricos. Habla del sacramento de la unción de los enfermos. Y finalmente se refiere a temas tan importantes como los negocios, el respeto a las personas, los desacuerdos entre hermanos, las relaciones entre patronos y obreros, etc. Por todo esto, es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento. Distribución. Esta carta tiene 5 capítulos distribuidos así. Primero, un saludo. Segundo, un cuerpo de doctrina. Y por último, unas exhortaciones finales. Bueno, aquí dicen 5 capítulos, pero nos dicen solamente distribución de 3 puntos. Después nos hablan del cuestionario práctico, que vamos a tener un video especial únicamente para todos los cuestionarios prácticos, así que estén súper pendientes, porque al finalizar este libro, pues no lo vamos a dejar así nomás, sino que vamos a revisar los cuestionarios. Cartas 1 y 2 de San Pedro. Autor. Usando una frase conocida, podríamos decir que Pedro no necesita presentación. ¿Quién no lo conoce? Sin embargo, es bueno recoger algunos datos de lo que nos ofrecen las escrituras sobre su figura y obra. Pedro era pescador de Betsaida, junto al mar de Galilea, en Israel septentrional. Eso nos lo dice Juan 1:44. Era hermano de Andrés. Estaba pescando en compañía de su padre cuando pasó Jesús y los invitó a los dos para convertirlos en pescadores de hombres. Junto con Santiago y Juan
acompañó a Jesús en varios sucesos importantes, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y en Getsemaní, la víspera de la crucifixión. Negó a Cristo 3 veces, pero lloró su pecado ante la mirada recriminatoria de Cristo. El Señor lo constituyó en piedra de la iglesia y lo confirmó después de resucitado como pastor de sus hermanos. Hay en los evangelios y en Hechos muchos otros detalles interesantes que el lector puede buscar y que omitimos. 2 cartas se atribuyen al apóstol Pedro. Contenido doctrinal y destinatarios. La primera carta está dirigida a los cristianos de distintas iglesias de Asia Menor, tal vez durante la ausencia de Pablo. Los exhorta a una vida de santidad para que sean piedras vivas de la casa espiritual, cuya piedra angular es Cristo. Los llama linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios, sacerdocio real, etc. Tiene 5 capítulos. La segunda carta en esta carta Pedro previene a los cristianos contra los falsos profetas y doctores que niegan a Cristo. Tengamos mucho cuidado con esto, porque hoy en día estamos plagados de personas que lo único que pretenden es alejarnos de Dios. Pueden vestirse de pastores, sacerdotes, de quien sea, no importa. Lo importante es que tenemos que pedir muchísimo discernimiento en estos tiempos, que la verdad está todo tan patas arriba. Bueno, prosigamos. Tiene 3 capítulos. Además, les dice que deben esperar con una vida santa la venida del Señor. Después viene nuevamente el cuestionario práctico, son 5 preguntas nomás, muy sencillas. Después vemos las cartas 1, 2 y 3 de San Juan. El autor, San Juan, el autor del 4º evangelio, es también quien escribió las 3 cartas. Tanto en el estilo como en la doctrina, tienen hondo parecido con su evangelio. Por tal motivo, el tema es también aquí íntimo, delicado, tierno. Contenido doctrinal y destinatario. Primera carta. Destinada a las comunidades de Asia. Su doctrina se puede concentrar en esta idea: Dios es luz, santidad, amor. Para practicar en la vida de Cristo debemos caminar en la luz, evitar todo pecado y amar intensamente a nuestros hermanos. Bueno, la verdad les soy muy sincera, hoy en día es un poquito complicado porque con todas estas modas yo creo que lo único que han logrado es acrecentar el odio entre nosotros. Pero debemos trabajar en ello. Está distribuida esta carta en 5 partes. Introducción. El Verbo encarnado, medio de comunicación con el Padre y el Hijo. Caminar en la luz. Vivir como hijos de Dios. En las fuentes de la caridad y de la fe. Adiciones. Segunda carta. Está destinada a una iglesia de Asia Menor y es un resumen de la primera. Habla del precepto de la caridad y de los anticristos. Es muy corta, solo tiene 13 versículos. Y por último tenemos la tercera carta, que está dirigida a Cayo, amigo suyo. Le alaba la vida cristiana que lleva y le ruega que acoja a los predicadores del Evangelio. Es también muy corta y tiene 15 versículos. Nuevamente cuestionario práctico y por último tenemos la carta de San Judas. El autor, Judas, hermano de Santiago, escribió esta carta a las iglesias de Palestina, Siria y Mesopotamia. Aparece como creyente en Hechos 1:14 y escribe como siervo de Jesucristo. Contenido doctrinal. Esta carta encierra una fuerte diatriba contra los falsos doctores que corrompen la integridad de la fe. Los seguidores de Cristo tienen que estar prevenidos y conservar firmemente la fe en la que está la verdadera vida, para que den frutos de santidad. Distribución. Los 25 versículos que tiene podrían dividirse así. Un saludo emotivo de la carta.
los falsos doctores, castigo que les amenaza, sus blasfemias y perversidad. Exhortación a los fieles y deberes de la caridad. Y doxología. Doxología es la fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad en la liturgia católica y en la Biblia. Espero que este video te haya gustado. Recuerda dejarme tu like y tus comentarios. Nos vemos en el último capítulo de este libro para revisar también en el siguiente todo lo que son los cuestionarios prácticos. Gracias por ver.